¿Se han puesto a pensar qué harían si se enteraran de que algún vecino, amigo, conocido o familiar es detenido de la noche a la mañana y al día siguiente lo ven en todos los noticieros y se dan cuenta de que no era lo que aparentaba? Sino que era una persona trastornada que se dedica a matar. Seguramente han oído hablar de asesinos seriales, individuos que se esconden entre nosotros, personas que coquetean con la muerte y dejan a su paso un rastro de víctimas inocentes. Pero, ¿qué demonios los impulsa a cometer actos tan atroces? Antes de empezar, quiero darles una breve definición de qué es un asesino serial. Se denomina asesino serial o asesino en serie a un individuo que mata a 3 o más personas en un periodo de tiempo, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato. Los asesinos seriales suelen ser selectivos al acechar a sus víctimas y actúan impulsados por alguna necesidad interna. Dicho esto, te presentamos a 3 de los asesinos en serie más peligrosos de la historia. Así que apaga la luz y prepárate para no dormir. Número 1. Pedro Rodríguez Filo. Nacido en Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, el 29 de octubre de 1954, conocido como Pedrinho Matador, fue un asesino en serie brasileño que, entre 1967 y 2003, asesinó a 71 personas, incluyendo a 43 reos en prisión, entre ellos a su padre. Él mismo aseguró haber matado a más de 100 personas. Pedrinho Matador perseguía y mataba a narcotraficantes, violadores, asesinos y pedófilos. Rodríguez Filo comenzó su carrera homicida a los 14 años. Su primera víctima fue el vicepresidente de Alfenas, que había acusado a su padre de robo. Luego mató al verdadero ladrón. Después, se dedicó a robar y asesinar a traficantes, llegando a ser pareja de una viuda de las víctimas. Asumió el control del negocio del criminal fallecido y, para eliminar a la competencia, se convirtió en uno de los criminales más temidos de su país. En 1973, Pedrinho Matador fue condenado a 128 años de prisión. Durante su traslado, y a pesar de estar esposado, asesinó al preso que lo acompañaba en la parte trasera del vehículo policial. Alegó que lo hizo porque este era un violador. Paradójicamente, su encarcelamiento no detuvo su ola de asesinatos. Dentro de la prisión, acabó con la vida de más de 43 reos, considerados criminales por él mismo. Entre sus víctimas se encontraba su propio padre, a quien mató tras descubrir que había sido el responsable del asesinato de su madre. Su madre había sido víctima de 21 machetazos, pero Pedrinho le asestó 22 a su padre, como él mismo lo confesaría posteriormente en entrevistas. Al ser interrogado sobre sus crímenes contra los reos, Pedrinho Matador respondía con crudeza: los violadores y los traidores no son buenas personas. Para evitar dar más explicaciones, se tatuó en uno de sus brazos la frase mato por placer, resumiendo así su macabra filosofía. Número 2. Luis Alfredo Garavito. Nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia, y se ganó el apodo de la bestia o el monstruo de Génova por sus atroces crímenes. Un pederasta y asesino en serie despiadado, Garavito sembró el terror en Colombia, dejando dolor y sufrimiento que aún hoy perdura. Garavito se ganaba la confianza de sus víctimas, niños de bajos recursos, con dulces, comida o promesas de trabajo. Alejándolos de la seguridad, los drogaba, violaba y torturaba con sádica crueldad. Luego, culminaba su horror asesinándolos y mutilando sus cuerpos, abandonándolos en zonas rurales o boscosas. La Fiscalía General de la Nación confirmó el asesinato de 172 menores, mientras que el propio Garavito confesó en agosto de 2003 la muerte de 28 personas más, incluyendo niños y adultos, elevando el número a 200. Sin embargo, se estima que la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor, llegando incluso a 300 o más. En abril de 1999, la pesadilla llegó a su fin cuando Garavito fue capturado tras ser herido por un campesino que lo encontró atacando a su hijo. Las confesiones no tardaron en llegar, más de 100 asesinatos y macabros detalles de sus crímenes. Condenado a 2.300 años de prisión, la pena máxima en Colombia, Garavito murió en la cárcel el 12 de octubre de 2023, víctima de leucemia y cáncer ocular.
Los crímenes de Luis Alfredo Garavito conmocionaron al mundo por su brutalidad y sadismo. Su caso, considerado uno de los más atroces en la historia de los asesinos en serie, dejó una profunda herida en la sociedad colombiana y un legado de dolor y sufrimiento en las familias de sus víctimas, quienes aún buscan justicia y reparación. Número 3. Gilles de Rais. Gilles de Rais, también conocido como Gilles o Barón de Rais, fue un caballero, noble y líder militar francés que luchó en la Guerra de los 100 años. Sin embargo, su nombre es más infame por su posterior condena y ejecución como asesino en serie de niños. Gilles de Rais nació en una familia adinerada y poderosa en Bretaña, Francia, alrededor de 1404. Heredó el título de Barón de Rais de su padre a una edad temprana y recibió una educación noble. En 1429 se unió al ejército francés y ascendió rápidamente de rango, convirtiéndose en un compañero cercano de Juana de Arco durante el sitio de Orleans. Desempeñó un papel clave en varias victorias importantes para los franceses y fue nombrado mariscal de Francia en 1429. Después de la guerra, Gilles de Rais se retiró a sus propiedades en Bretaña, donde comenzó a entregarse a un comportamiento cada vez más extravagante y depravado. Se obsesionó con la alquimia y el ocultismo, y se dice que gastó grandes sumas de dinero en libros, equipos y experimentos. También comenzó a abusar de su poder, torturando y matando a sus sirvientes y campesinos. En 1440, Gilles de Rais fue arrestado y acusado de herejía, sodomía y el asesinato de más de 150 niños. Los cargos en su contra eran horribles y la evidencia abrumadora. Confesó los crímenes y fue condenado y ejecutado en la hoguera el 26 de octubre de 1440. Independientemente de los motivos que lleven a una persona a matar a otra, estos monstruos sobrepasan a los asesinos convencionales, pues son lobos vestidos de ovejas que conviven con nosotros días tras día sin ningún remordimiento de lo que han hecho o lo que es peor, conviven con nosotros con el objetivo de ser su siguiente presa. Piensa en eso cada vez que conozcas a alguien, quizá tenga una colección de cráneos en su sótano.